Pretensión va haciendo un capítulo sin tocar el petricor de la lluvia, no porque se cree que este capítulo se está arriesgando, no, este capítulo termina significando un paso de muchos que cada capítulo ha estado realizando a lo largo de la transmisión de esta temporada. La suscitación de este capítulo parte mucho en la aparición de Argos, exploración más incisiva de la naturaleza de los sentimonstruos, el cómo Gabriel demuestra ser un antagonista que debió serlo hace temporadas pasadas, Adrien padeciendo de crisis existenciales, Mari dando pequeños pasos para su evolución como personaje, todo y más en el siguiente video análisis en el que quiero grata y cabalmente darte la bienvenida a este mismo, en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Pretension, aunque lo haya dicho por segunda vez. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. El capítulo inicia con Adrien y Kagami cumpliendo con sus correspondientes horarios. Adrien, por otra parte, tenía una videollamada con Mari planeando verse después de un específico límite de tiempo, lo cual esto lleva mucho a intuir que estos dos han estado estableciendo los mismos encuentros con la finalidad y con el mismo tiempo. Cálculo que Mari llevó a cabo dado sus días de acoso, no, tal vez semanas. Si Mari tuvo la habilidad suficiente para memorizar todos los horarios de Adrien, entonces esa habilidad de memorizar no le sería problema para llevar a cabo cálculos matemáticos como para calcular con cronómetro este tiempo. Esto lo podemos confirmar en el capítulo de Ladybug, cuando Kalin confirma la alta calificación que Mari obtuvo en el examen. No es descabellado pensar que Mari sea estricta consigo misma para pasar tiempo con Adrien, a causa de que Gabriel desaprueba tal relación. Y enos aquí otro detalle que podemos extraer. Esta es la perfecta sincronía en la que los transportes de Adrien y Kagami llegan al instituto al mismo tiempo. Sí, esto es otra señal de la obsesión que Gabriel y Tomoe tienen en ver que sus hijos se ennovien, y esto se explica muy bien posteriormente cuando estos están ligados, vinculados y coincidentes en crear un nuevo mundo el cual puedan moldear a su gusto y ver que sus hijos sean sobrevivientes de tal evento, cosa que les será más fácil digerir el cómo ellos se tomaron tal alteración de la realidad. Mientras tanto, se logra ver a un Gabriel lidiando con el padecimiento que tiene su cuerpo. Apartando a un lado tal punto, centrémonos en la tecnología que se necesita para que este delicado tratamiento se realice. En primer lugar, se ha confirmado por parte de los Kwamis y verídicamente que la tecnología los hace imperceptibles ante tales inventos. Tomoe se las ingenió para mantener cautivo a cada Kwami, y más aún, tener el mecanismo y facultad de poder extraer esta misma magia de cada Kwami. No se puede decir mucho de su procedencia y su fabricación, solamente se puede extraer a partir de que Tomoe posee un imperio en tecnología. Piénsenlo, los Alliance son como los iPhone, y el dinero que recaudó le permitió investigar más sobre la enfermedad de Gabriel tras saber que ninguna medicina humana puede tratarlo o peormente curarlo, y lograr cómo compatibilizar la magia con la tecnología, ralentizando el tiempo restante de vida que tiene Gabriel. Por otro lado, los Kwamis también afirman que no hay cura alguna para el cataclismo, excepto un Lucky-chan, pero ya es tarde para eso, cosa que él únicamente extrae intrusivamente la magia de cada Kwami para extender su vida, porque ni con toda esa tecnología fue suficiente para extraer todo ese malicioso efecto de su cuerpo, ya que se necesitaría más décadas de tecnología avanzada para al menos quitarle la mitad de ese mal. Y ojo, este artefacto que usó Gabriel se puede considerar lo más alto en tecnología en la industria de Tomoe, intuición de la que podemos hacernos dado que es posible que también fabrique artefactos para hospitales. A lo que voy es, la escena permitió extraer una hipótesis más que orbita al cataclismo y su efecto en un ser humano. Preguntémonos primeramente, ¿qué es el cataclismo en sí? Pues un poder superpotente que permite a un usuario destruir cualquier cosa que toque, y cuando la palma de la mano que llega a hacer contacto, dicho objeto deja de existir en lo absoluto. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y se necesitaría algo para destruir absolutamente un objeto de esta índole. ¿Cuál es? La antimateria. Ojo que esto es una teoría, más no lo estoy confirmando. Verán, la antimateria es, por así decirlo, la materia conocida pero con varias propiedades diferentes, en especial la carga eléctrica, y que no existe en la naturaleza porque al contacto con la materia se aniquila. Esta última es aquella equivalencia que hay entre lo que conocemos, lo tangible. El universo se compone por átomos que se conforman por protones, electrones y neutrones, lo cual se le atribuye a la materia. Sin embargo, hace un siglo los físicos descubrieron que existían esas mismas partículas pero con propiedades contrarias, como la carga eléctrica o algún momento magnético. El problema tecnológico que enfrenta la antimateria no es su creación, ya sean en cantidades pequeñas, unos cuantos microgramos. La dificultad es poderla mantener atrapada en el vacío en una región limitada en el espacio, para que no se aniquile cuando entre en contacto con la materia, ya que la magia de los Kwamis, compuesta de materia representando un determinado concepto de la realidad, termina siendo inferior a la que Gabriel posee, dado que es muy avanzado para ser tratado. En ese instante, Tomoe le menciona que estaba olvidando su parte del trato, razón por la que le
menciona que no perdiera su tiempo en trivialidades sentimentales que ello los aleja del mundo que pretenden crear. Gabriel por un lado quiere tener el deseo de su amada, mientras que Tomoe, dado a su actitud rígida y estricta incluso al dirigirse a los demás, parece ser que Tomoe busca crear un mundo utópico del cual no solamente su hija pueda vivir plácida, armónica y pacíficamente, sino también un mundo en el que ella pueda controlar sin adversidad alguno. Ahora, únicamente falta que el transcurso de la serie explique el propósito del mundo que Tomoe busca crear, ya que la ceguera es algo de lo que no se queja bastante, porque la carencia de ese sentido le permitió entrenar y potenciar los que le funcionaban. Por lo tanto, esta idea superflua no estaría en los planes de Tomoe. Ahora, ¿será que Gabriel le está mintiendo a Tomoe? Tomoe no puede leer, sino en braille, y cabe la posibilidad de que Gabriel le haya dicho la verdad, pero a medias, que hizo que convenciera a Tomoe de que el poder que conseguirán será extraordinario que resolverán sus vidas, cabiendo la posibilidad de que Gabriel traicione a Tomoe, ya que no se sabe si el deseo de ella implica en eliminarlo de sus planes, por lo que compartir ese poder es una idea que no le termina agradando del todo. Tomoe en la escena le advierte que más le vale controlar el comportamiento de Adrien para el ejemplar comportamiento de su hija Kagami, al mencionarle que tratará de alejar a Mari y a Felix de su círculo social. Gabriel saca el monóculo holográfico que Felix dejó, seguido de prometer de tener las cosas bajo control sobre su hijo, que debió imponer hace mucho. ¿Cómo es que Gabriel lo posee? En la escena en la que Gabriel ve dicho monóculo, es sorprendido por el temblor que provocó Strikeback. En el cambio de plano, no se ve si Adrien lo guardó o no, ya que en el hipotético caso, la respuesta más cercana del cómo lo obtuvieron es Gorilla o Natalie, o el mismo Gabriel, quien cambió. La justificación está en que como Gabriel se encarga en hacerle el desayuno a Adrien, también se ve responsable de limpiar su cuarto para tener idea de sus gustos y cualidades, ya que en el transcurso de este lograría conseguir el monóculo que posiblemente Adrien guardó casualmente en uno de sus cajones, lo cual es una posibilidad, y de esa manera Gabriel le menciona que le tiene una bienvenida planeada que Felix jamás olvidará. Tras la culminación de las clases de Adrien y Kagami, Mari viene en su motoneta tras el tiempo terminado en el que se verían, no a reclamarle, sino a proponerle directamente que ya acabaran con esta dinámica, y para llevar a cabo ello, Mari se armaría de valor para hablar cara a cara con Gabriel sobre el buen trayecto que la relación de ambos ha estado teniendo durante el tiempo en el que han estado saliendo, plan que llevaría a cabo permitiendo a Adrien acompañarla para ejecutarlo y ver cómo salen las cosas. Bajo mi opinión personal, esta situación es un paralelismo que usualmente los hombres son los que tienen que enfrentar a sus suegros al conocerlos y ser interrogados como si fueran criminales, más cuando el suegro con quien trata es hombre si eres de ese género y la mujer viceversa. Así que un consejillo extra para no terminar en una situación embarazosa: nunca hagan pequeñas malas críticas sobre su pareja. Llegan a la mansión sin atraso alguno. Adrien dirige a Mari a Gabriel, quien estaba haciendo el almuerzo en ese momento. Cariño tras cariño y palabras alentadoras a su hijo, le pide que lo dejara a solas con Mari, a lo que este sin ninguna duda obedece, y tras llegar a su habitación, Adrien sentía que algo no estaba bien con su libre albedrío, como si una fuerza extraña lo estuviese controlando, del cual ciegamente le permite que lo controle sin realizar pensamiento alguno que lo restrinja. Y es curioso ver cómo paulatinamente Adrien empieza a percatarse de estas dudas al desconocer absolutamente la fuerza invisible que le impide ser libre de toda clase de ataduras. A simple vista podría considerarse adoctrinamiento en su plenitud, pero se sabe que Gabriel tiene el control de Adrien a partir del anillo, más esto lleva a preguntarnos cómo reaccionará Adrien cuando se percate de que no es del todo humano. Felix tuvo conciencia de su existencia misma, y eso lo motivó a ser alguien con su propia definición, a pesar de que sus acciones sean justificadas mas no perdonables. Posiblemente este descubrimiento del que Adrien alcanza a atrapar y desentrañarlo conciba un enfoque mucho más etéreo de la realidad. No vería su existencia de la misma forma, no como lo hace Felix con la suya, sino de una manera más consecuente, más minuciosa. Sentiría que volvería a nacer con esta tenue epifanía en la que se sometería. Es de mencionar que esta conversación no merita ser resumida, debido a que el subtexto subyace en la siguiente alegoría que Gabriel citó inteligentemente. El panqueque simboliza el presente de Mari, dificultad normal, y la mermelada, la crema, la miel, la fruta representarían la enorme ayuda que Gabriel le proporcionaría para solucionar de la vida, ya que este terminó en ver que Mari tiene alto talento en la realización de prendas que ante su vista lo hace comentar la extravagancia de ellas. No obstante, todo eso lo conseguiría sin compañía de Adrien, un alto precio que pagar, dado que ser una famosa diseñadora de moda es un sueño que lo mantiene vigente. El siguiente punto el cual tratar es la perspectiva que cada quien tiene sobre la moda en sí. La visión y definición de Gabriel radica en que la moda es una industria en la cual los deseos no son pronunciados sino creados, mientras que Mari afirma y recalca que dicho concepto radica en escuchar los deseos de la persona. Por un lado, Gabriel es un famoso diseñador de moda que él crea prendas para gente famosa, y cuando una celebridad usa una determinada prenda salida de una determinada marca, la gente se sentirá con la necesidad de pertenecer a esa corriente de mar a la que se le atribuye bastante a las tendencias, cosa que este pensamiento
roza un poco con el de Mari. Crear prendas a petición de otras personas desencadenaría el mismo efecto en Gabriel, pero inferiormente, y al mismo tiempo tendría la fama que Gabriel obtuvo, pero con décadas de sudor, ya que se necesitaría un golpe de suerte para que Mari cumpla sus sueños. Gabriel se convirtió en alguien poderoso en la moda. Él no necesita estar a merced de alguien para que su producto sea tendencia popular en esa categoría, ya que la imposición de modas en una celebridad alimenta su notoriedad como su ego mismo. Mari, por otra parte, es una niña, aún le falta madurar. En la realidad que vive, las cosas funcionan predominantemente con fundamentos que Gabriel citó previamente, ya que se necesitaría un esfuerzo enorme para que su filosofía de la moda prevalezca encima de la filosofía genérica actual, cuya metáfora le menciona al final de su visita al mencionarle que usaba y se arraigaba bastante a esas ideas. Y para serles franco, no hay ganador aquí en la discusión de esta índole. Los tiempos cambian y para ciertas personas adecuarse a ellos les son muy difícil. Por lo tanto, el creer tener el control de una naturaleza determinada como es la moda es hundir tu propio barco al abismo. Conocer las adversidades como a uno mismo son esenciales para conocer el resultado de 1000 batallas. Como tercer punto, es gustoso ver que se pueda rescatar lo poco que se puede explotar en un antagonista que va en declive pese a su participación en la última temporada que le queda. Espero. En primer lugar, puso a la prota los pies sobre la tierra. Gabriel, cuando le conviene, es sensato, pero en esta escena en la que hace recapacitar a Mari es sublime. Que un antagonista logre abatir a un protagonista con fundamentos cuyos conocimientos el prota desconoce con su absolutez, hace que el prota mismo replantee sus ideas al refutarlas con una certera precisión, y al mencionarle que la realidad no funciona al favor de ella, el fandom sentía que era una abofeteada que Mari necesitaba después de todo, más aún al decirle que la ve como una fan más de Adrien, al hacerla creer que ella se enamoró de Adrien por la imagen que Gabriel le pidió a su hijo que mostrara, ya que de lo contrario su marca se vería muy afectada por ese mínimo dato. Pero no siempre las cosas tienen que funcionar a merced de un antagonista. El prota también debe aferrarse a una mínima creencia cuyo propósito y razón para seguir caminando son para no descarriarse por esos fundamentos que le mencionó, y ese es el hecho de que Mari está consciente de la humanidad de Adrien. Ella en carne propia se percató de la persona que es al final y el recóndito sufrimiento del que sufre silenciosamente, que más aún cuando ella se arraiga a la firme idea de que no importa cuán millonaria o políticamente poderosa sea una persona, detrás de nuestro color de piel poseemos la misma estructura biológica. Aprendes eso viendo toda la saga cinematográfica de Saw. Tras la dirección a la salida en la que Mari era dirigida, aprovecharía el momento en abrazar a Adrien y mencionarle amorosamente que jamás lo abandonaría. Cursi pero necesaria en una relación como esa. En el capítulo de Cat Blanc, Gabriel sin escrúpulos y sin razón aparente hizo que Mari rompiera con su hijo sin siquiera tener una debida conversación cara a cara. No obstante, la dirección que se llevó a cabo la conversación que Mari y Gabriel tuvieron fue superior a anteriores veces en sus interacciones, porque realza el desarrollo que Mari está adquiriendo como protagonista. Es gustoso ver tanto la serie como la protagonista no se estanque en generalizaciones. La adquisición de este pensamiento que Mari forjó en esta temporada termina siendo una exquisitez para la vista y oído humano. Ahora, descriptivamente, Mari fue valiente, y no, la valentía no es hacer las cosas mientras la ausencia de miedo yace en una persona. Al contrario, es hacer las cosas estando consciente el nivel de amenaza que la adversidad misma trae. Mari estuvo consciente de lo comprometida que sería esta situación enigmática que lidió con madurez, y se espera mucho que este detalle narrativo en el personaje se mantenga. Eu nem preciso provar para saber que está sem gosto. En el lapso de tiempo en el que Mari discutía con Gabriel, Kagami tenía una de muchas discusiones con su madre, y en esta discusión las cosas parecen intensificarse. Aunque Kagami está adquiriendo su propio desarrollo personal, teniendo un pensamiento propio y crítico, un nuevo círculo social, nuevas aspiraciones, la relación con su madre parece inhibir tales cualidades que ha concebido a lo largo de esta temporada, y todo se debe a que Tomoe utiliza términos muy despectivos y recriminatorios a su hija, mientras que Kagami se esforzaba de alegar las cosas sobre las que ha vivido plenamente, porque no únicamente intervienen las palabras de Kagami o de Tomoe en esta discusión, sino también el tono de voz que se utiliza en ese momento. El tono de voz en la comunicación verbal resulta ser un factor importantísimo a la hora de entablar una comunicación con alguien según el tinte de la situación en la que estemos, debido a que la persona transmite una emoción a partir de la tonalidad de la pronunciación de sus palabras, cosa que el interlocutor, quien posiblemente tenga intenciones de manipularlo, aprovecharía en explotar tal debilidad para sacar provecho para fines personales. El punto de todo esto es, Tomoe no utiliza una tonalidad de voz sombría, sino de firmeza, sometiendo a Kagami a sentirse imposibilitada a formular argumentos que enfaticen con su punto, y dado que Kagami es su sentimonstruo, se siente de la misma manera que Adrien se sintió al preguntarse por qué no se quedó con Mari a resolver el asunto entre ellos. Kagami también trae consigo sus dudas existenciales, las cuales son inhibidas con las palabras de su madre. Además, es curioso ver cómo Tomoe no necesita poseer el anillo para controlar a Kagami, porque desde el propio pasado, Tomoe se encargó no solo de afilar a Kagami en todas las disciplinas, sino también a
someterla a un adoctrinamiento que le imposibilita tener una pizca de libre albedrío. Por lo tanto, Tomoe se siente muy convencida de que no necesita el anillo para tener el control total de su hija para predecir sus acciones diariamente. Fue entonces que Argos irrumpiría el momento arrancando el techo del auto en el que viajaban para aprovechar en raptar a Kagami dada la injusticia que ella vivía. Tomoe no necesitaba ver para percibir que su hija fue raptada, sino también percatarse de la presencia de Felix para comunicar a Gabriel transformado en Monarch, permitiéndole enviar un Mega Akuma y akumatizarse en Matagi Gosen. Solo que en esta ocasión habría una potenciación en sus poderes teniendo un Kan de guerra, con el bono extra de tener nomás 4 Miraculous, el de la abeja, el del gallo, el del caballo y el del ratón. Si tenía 6 Alliance, ¿por qué no simplemente le otorgó más poderes para completar dicha cantidad de Alliance? Monarch hizo esta misma dinámica con Vivo, quien tenía más Alliance que nadie, siendo el primer akumatizado en poseer más poderes de Miraculous en esa forma. Monarch prefirió aprender de sus errores y darle nomás unos cuantos poderes de Miraculous necesarios que Tomoe utilizaría en su cacería, porque requiere de una alta versatilidad para dominar más de 2 o 3 Miraculous al mismo tiempo, porque cantidad no es igual que calidad. Funciona cuando entrenamos físicamente. La parte del cuerpo más fuerte es el músculo que se le da más trabajo. Si bien Tomoe tiene experiencia usando el Miraculous del ratón, debió adaptarse después a los 3 Miraculous restantes, aunque debió transferirle solamente uno de forma diferente. En teoría, Tomoe podría dominarlo, dado que es una maestra. No la hace automáticamente en una prodigio, debido a que el usuario debe entender la naturaleza del poder que posee, y eso hizo Argos, entender en qué radicaba el poder del pavo real, porque precipitadamente no atacaría a Monarch apenas consiga el Miraculous del pavo real. Dominó dicho poder asimilándolo de tal manera que tanto Matagi Gosen o Tomoe no podrían usar si no se dan el lujo de dominar tal poder. Argos lleva a Kagami a lo alto de la Torre Eiffel y cuando la deja en una parte segura en lo más alto, Kagami no duda en querer atacar, pero Argos se destransforma en Felix, mostrando sus nulas intenciones de hacer algo malo. Felix le narra que desde que la ha visto en persona no ha dejado de pensar en ella, mencionándole que siente que de algún modo que él y ella son iguales, pero Kagami le dice que ni siquiera se conocen. Es ahí que revela que la ha estado espiando si el término acoso no es sinónimo para este contexto. Kagami le pregunta que por qué hizo eso con ella, a lo que Felix le dice que su madre no tenía ningún derecho de hablarle de esa manera, que nadie merecía ese trato. Al principio esta escena pudo ser tiernamente cómica, pero es de enfatizar que Kagami menciona que Felix carece de habilidades sociales, y sí, esto lo podemos confirmar en múltiples de sus apariciones en la serie, que no mostraba ciertas interacciones con ciertas personas, mostrándose ser alguien reservado ante todo contexto que se le presente, porque cabe la posibilidad de que Felix padezca del síndrome de Asperger. Este síndrome se caracteriza por la dificultad para la interacción social, las obsesiones, los patrones del habla extraño, pocas expresiones faciales y otras peculiaridades. Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos. Si Felix es un prodigio en múltiples áreas, campos, disciplinas, es porque tuvo que sacrificar esa función cerebral que yace en el hemisferio izquierdo del cerebro masculino, el cual es la habilidad de entablar sanamente una conversación con una persona. Felix fina y sutilmente mostró signos de aversión en sus apariciones, y curiosamente esta conducta lo vimos cuando hizo contacto visual con Kagami en aquel acontecimiento social que Gabriel organizó en el nombre de su esposa. A lo que quiero llegar es, Felix en toda su esencia como personaje llega a ser un símbolo del desarrollo personal, porque he aquí este dato: cuando nosotros optamos en proponernos metas como bajar de peso, tener una mejor condición física y mental, tener mejores calificaciones a la universidad, al final entendemos que tenemos que sacrificar algo de nosotros si queremos alcanzar tal meta de la que hemos divagado en nuestra mente, porque ese es el lado oscuro del desarrollo personal, y cuando hagamos eso, los resultados gritarán por sí solos. La serie posiblemente no exploraría ni explorará este posible padecimiento que Felix tiene, dada la situación que está viviendo. ¿Una persona con Asperger puede enamorarse? Al considerar el sentimiento del amor, la persona con Asperger puede disfrutar de una expresión breve de una baja intensidad de afecto y llegar a estar abrumado cuando se experimenta mayores niveles de expresión, y también puede ocurrir lo contrario, y que la persona con este síndrome necesite muestras frecuentes de afecto y seguridad expresando su propio afecto con tanta intensidad que resulte incómodo para los demás. Sabemos que las personas con este padecimiento tienen dificultades con sus habilidades de empatía y con la comprensión de los sentimientos ajenos. Ocurre lo mismo con sus propios sentimientos. Del mismo modo Kagami, dadas las tenues palabras que Felix le denotó, Kagami llega a tener principios del síndrome de Estocolmo, el cual es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio. Si has visto La Bella y la Bestia, sabrás a lo que me refiero. Kagami vivió casi una odisea con Felix a lo largo de este capítulo, y eso la llevó a tener sentimientos amorosos por este, ya que si se enamoró de Adrien por mostrar esos dotes de liderazgo en su nueva relación, entonces, ¿qué fue lo que provocó este enamoramiento hacia Felix? La respuesta directa está
interesa en sentirse protegida. No digo que Kagami se considere una damisela en apuros, me refiero a que como Kagami puede protegerse tanto física y verbal de las agresiones de cualquier persona, ¿quién la protege de lo que no se puede proteger? Es ahí que Felix interviene. Felix resulta ser la clase de hombre que al final Kagami busca, un hombre que esté dispuesto a que el apoyo que le brinda sea recíproco cuando ella tenga la oportunidad. Felix fue capaz de protegerla de su madre, una adversidad de la que no tiene mucha habilidad en lidiar, lo cual provocaría en ella esos mismos sentimientos que experimentó previamente, porque con quien estaría enfrente es un hombre y no un niño, un hombre cuya responsabilidad ella tiene en enseñarle cómo socializar con la gente. Asimismo, este mismo hombre protegerla ante males o amenazas que la atenacen ferozmente y enseñarle en el proceso cómo protegerse de dichas amenazas. Con Mari recuperando aire tras ese tenso encuentro y Adrien admirando aún más a Mario por su valentía, ven a Matage Gosen irrumpiendo París desde su punto de vista. Matage Gosen con su can tenía la alta facultad de rastrear la ubicación de alguien a partir del olor que éste percibe en objeto. Como Felix dejó una pluma por accidente, por supuesto que Matage Gosen lo rastrearía con facilidad llegando a la cima de la Torre Eiffel. Asimismo, el dúo parisino le seguiría la pista a Matage Gosen hasta percatarse de que Felix una vez más estaba en París, momento en que Felix, transformado en Argo, se lleva a Kagami, cosa que Matage se dividiría en 4 de ellas para lidiar con 2 problemas a la vez, y podemos presenciar el nivel de profesionalismo y experiencia que Kat tiene al desviar flechazos del aguijón con una mano mientras que con la otra activa su comunicador puesto en la oreja, a lo que Kat preguntándole a Ladybug que si Felix estaba en París y era casado por Tomoe y ambos quieren el Miraculous del pavo real, ¿no es justo trabajar con el enemigo haciendo una tregua? Por naturaleza propia los héroes deben abstenerse de colaborar con los villanos para alcanzar sus objetivos, a menos que sea una emergencia cuya antítesis deban lidiar lo que los conllevaría a enfrentar tal mal. Ladybug en ese entonces desconocería las recónditas intenciones de Tomoe en su forma akumatizada actualizada, ya que estarían siendo cómplices de algo que aparentemente coinciden. Lo que ellos no sabían es que ambos quieren el Miraculous de Felix. Lo mismo pasa con Matage Gosen. Si se supiera que ella iba tras el Miraculous de Felix, Ladybug y Catnap rápidamente intuirían que Tomoe estaba colaborando en la travesía de Monarch y sería interrogada por información del paradero de aquel con quien trabaja. Hubo un punto en la pelea en que Kat tenía que retirarse dejando su arma tirada, objeto del que el lobo de Matage lo olfatearía sin problema alguno para rastrear su más pura e intrínseca esencia. Lo curioso está en que cuando Kat se destransforma y vuelve a transformarse, el bastón no desaparece en la destransformación, pero en sí en la transformación. ¿Acaso esto es un error en inconsistencia? Porque si cada vez que Kat haya perdido su arma en ciertas batallas ausentes de apariciones, entonces quién sabe lo que haya indagado un curioso cualquiera en la herramienta física y digital de Cat Noir. Como esto es la primera vez que se muestra en la serie, es de inferir que esto es un error debido a que como el arma es del portador, es de suponer precisamente que el arma debe verse sometida en ambos procesos de metamorfosis debido al vínculo que poseen, ya que en Stray Back, Ladybug perdió su yoyo. Al destransformarse y transformarse, el yoyo mismo desaparece en ese mismo proceso debido al vínculo que poseen, sin importar que un portador acomatizado lo poseen. Por lo tanto, esto es un error en la lógica de Miraculous Ladybug. Mientras Ladybug lidiaba con las 2 restantes, Kagami le menciona que por qué no le entregaba a su mamá, así no se meterá en problemas. Argos le dice que no vino a eso, sino a liberarla de ella. Kagami en una muestra de defensa personal le menciona que no necesita protección si se puede proteger sola. Sin aviso alguno, Matage Gosen la encuentra lista para darle un flechazo, pero Argos lo desvía, haciendo que Kagami quedara confundida por ese hecho. Dado su desconocimiento de su poder, Kagami tergiversó sus intenciones. Lo que Tomoe planeaba era inmovilizar porque a partir de ese punto empezaba a desconfiar de su hija tras notar que se estaba convirtiendo esclava de sus propias emociones desde el punto de vista materno. Argo se las ingenió para escapar de todas las Matage Gosen, poniendo su rastro en la cola de una paloma cualquiera, yendo al alcantarillado con Kagami. Mientras iban por ese trayecto, Kagami le dice que por qué no usaba su poder para crear sentimonstruos, pero Felix, humilde, modesta y educadamente, le pide que no los llamara de esa forma. Felix se niega mucho a manipular, controlar y maltratar seres que no pidieron ser creados en un mundo donde no son el apto para ellos. Este menciona que cuando se trae a un ser vivo a este mundo, el usuario es responsable de él, a encaminarlo a encontrar su propósito, su razón para existir, pero impedir encontrar esa búsqueda es cruel desde su punto de vista. Dado al tono en que lo dijo Felix, es de intuir que lo dice a partir de lo que vivió como sentimonstruo. Al vivir a merced de aquel que no le permitió encontrar su propósito, bien puede percibirse como un paralelismo al maltrato animal o el embarazo prematuro en ciertas regiones concentradas en Latinoamérica, que al frivolizar el nivel de responsabilidad que tiene el cuidar a un hijo o a una mascota, equivale al mismo subtexto
lo que Felix menciona a partir del sufrimiento que ha experimentado e inferir ese pensamiento al respecto, mismo que resulta ser tan altruista que su propósito como portador es que si algún día vaya a crear un sentimonstruo en particular, no cometer el mismo error que cometió al crear la Luna Roja, debido a que fue creado a partir de esas maliciosas emociones cuyo patrón conductual debe sujetarse a base de lo que moldeó Felix en su debut como Argos en París. Ladybug y Katma advierten a Felix que dejara a Kagami en paz, a lo que Kagami lo protege al mencionarles que se equivocan con él seguido de sentirse disgustado por cómo la subestiman. Ese fue el tiempo suficiente para que Matagi viniera en unidades de 4 de ella para reclamar lo que era suyo. La distracción que proporcionaron Ladybug y Katma fue el tiempo suficiente para que Felix se transformara y escapara. Ahora preguntémonos, ¿Felix eventualmente será un aliado? Probablemente sí. La narrativa principal ha revelado en su trayecto que al final Felix, Ladybug y Katma comparten un enemigo en común. Esto no significa que posiblemente Felix vaya a unirse en el escuadrón de héroes que Ladybug ha forjado, cosa que es fácil de pensar que eso se suscitaría, pero la realidad es que Felix como Argos harían una tregua con Ladybug en un objetivo que tengan en común cuyo beneficio les generaría a ambos que convenientemente sea para formalizar una alianza. Un ejemplo sería en colaborar en la caída de Monarch en su último ataque, o como Ladybug y Katma ya saben la identidad secreta de Felix, ya que, alerta de spoiler, hubo una etapa temprana en la animación de una lucha de Ladybug con el poder de la destrucción combinado luchando en la mansión de Gabriel, lo que es clara señal de que ella ya sabe su identidad secreta. El cómo se puede especular en que Felix bien puede haberle revelado toda la información que recopiló en sus días de espionaje en la mansión de su tío, pero para esa adquisición de esa información debe desencadenarse un intercambio. Felix no revelará información así de la nada, porque si lo hace ya sería un guionazo en lo absoluto, ya que el cuándo es el menester para ser paciente, pero sí, dado el pensamiento y filosofía altruista y existencialista que se percibieron en sus palabras, lo vuelven un candidato óptimo para ser portador del Miraculous del pavo real, omitiendo el sucio método para obtenerlo, porque Felix decidió tener una mentalidad contrastante de aquellos que usan los sentimonstruos como armas. Esta pequeña cita ya es mera opinión personal. Con la ayuda de Kagami, logran desacomatizar a Tomoe de ese poder que pidió secretamente, y posteriormente Tomoe lo comunica a Gabriel quejándose de que el plan no tenía fallas, a lo que Gabriel, según su experiencia en planes complejos, le menciona que su pretensión fue la causa de su derrota. Creyó tener la victoria en sus manos con tanto poder, razón por la que Gabriel le dio los poderes necesarios para esa misión, porque al conocer a sus enemigos descubrió el resultado de esa batalla, más aún cuando Tomoe es alguien que no acostumbra a probar el sabor de la derrota. En un ortodoxo y minucioso plan como este, alegó que no tendría fallas como tal, más cuando no quería aceptar que Kagami estaba empezando a salirse de su control, misma razón por la que termina quitándole el anillo en este capítulo. También las palabras de Gabriel yacen un poco de verdad en la derrota que experimentaron. En primer lugar, Gabriel acepta que perdió el control de su hijo, siendo un hombre que con el tiempo aprendió a aceptar las derrotas, mientras que Tomoe resulta ser una maestra nata en muchas disciplinas marciales, cosa que este sabor se niega a probarlo, más aún cuando sabe que Gabriel se regocijaba internamente de ver cómo a Tomoe el disparo le salió por la culata, ya que para estar segura, a Tomoe le fue más seguro quitarle el anillo a su hija para ya no ver más errores en su comportamiento, porque todo lo que ella buscaba era perfección. Omitiendo la escena postcrédito de la recuperación del anillo de Kagami, cuando todo logra calmarse, en la escena, Gabriel decía que Mari era una chica fantástica, que aprovecha el tiempo para crear preciosos recuerdos, porque para su mala sorpresa, Gabriel le revela descaradamente y sin escrúpulos que lo iba a enviar a Londres para sus propios fines, siendo un estratagema suya para mantener a su hijo fuera de Mari. Adrien no lo soportó más y mostró un gesto tan fuerte de rebeldía, aversión, el impulso de querer decir algo y no poder. Descriptivamente, estas constantes muestras y tintes de querer actuar impulsivamente ante la injusticia irracional de la que era víctima lo están convirtiendo en alguien paulatinamente en alguien diferente. A medida de que Adrien tengan estos constantes malos episodios sociales con su padre, gradualmente concebirá una idea repulsiva de él, lo cual no es tan diferente a lo que Felix vivió con su padre. Por lo tanto, Adrien, cuando rompa las cadenas de su control, se convertiría en su primo dada a esa causa y no la que se esperaba, dando fin al capítulo Pretensión. Pretensión llega a ser un capítulo que sutilmente deja marcado el fin o el interludio en los capítulos conectados que forman arcos de los cuales escudriñar fructíferamente, omitiendo lo superfluo que es la índole y la adecuada dirección que la Adrienet está llevando. Es gustoso ver cómo Mari demuestra sutilmente a base de enseñanza en qué debe radicar la valentía en su esencia, ya que no solamente lo denota con este comportamiento, algo parecido suele suceder en animes o películas como tal. Adrien, por otra parte, trae consigo el peligro de convertirse en alguien parecido a su primo, dado el mismo paradigma del que su primo
primo vivió, llevándolo a concebir una percepción tan retorcida hacia la humanidad. Y hablando de Felix, puede que Felix sea una persona cuyas expectativas en él hayan sido puestas en ser alguien mucho más siniestro, lo cual se espera bastante que logren enfatizar mucho sus motivaciones, debido a que poco a poco formalizaría una relación con Kagami por su visión contrastadora de los sentimonstruos y lo valioso que son al existir en busca de un propósito, por lo que Mari seguiría teniendo esa misma esencia que mostró en su conversación con Gabriel. Adrien se convertirá en alguien peor de lo que fue su versión akumatizada. Felix tendrá una buena participación en una hipotética alianza. Déjalo en los comentarios, que con gusto leeré. Si gusta mucho de este contenido, tu suscripción es más que bienvenida a este canal. Soy SnowDeadsman y nos veremos en el próximo video. Dios los bendiga. Solo cuando la mente esté libre de ideas y creencias puede actuar correctamente.